tenía que salir yo armado. No había un día que tú aguantaras sin consumir. Me sentía desesperado. Yo como tal, si no tenía, tenía que atracar. Wow. Salía a robar para conseguir, de pronto conseguir una cadena de plata, un celular, entonces lo vendían 10,000, 15,000 pesos, pero a causa de la droga, por querer amenazando de muerte. Por eso fue que tuve que salir de San Andrés, porque era una situación muy grave. Tuve que salir a escondida, porque me amenazaban. Yo salía a la calle y me tenían vigilado, me llamaban, tú estás en tal parte, y yo decía, pero ¿qué ropa tengo yo? Tú estás vestido así, 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 así. Dios mío. Y yo decía, o sea, no tengo para dónde coger. Enseñaron, yo dije, bueno, voy a caer preso. Pero sucedió algo poderoso. Ese día quiso matarme, pero la voluntad del Padre me tiene hoy aquí. En ese momento me cortaron con un pico de botella y le doy gracias a Dios que empecé a correr, me caí como 2, 3 veces, que eso a mí nunca se me olvida. Abrió la puerta de él y me encontré cara a cara con él. Yo iba drogado a la iglesia. A lo largo del tiempo de yo empezar a consumir droga, empecé a tener problemas, dificultades con muchos jóvenes y bueno, ese día nos encontramos con la culebra, como le dicen en San Andrés, nos encontramos con la culebra, empezó el pleito, empezó el problema, la pelea. En un momento a otro quedé yo solo. Dios te bendiga, Erling. Amén, amén. Igualmente bendiciones para ti también. Erling, en este momento Dios ha permitido que seas tú la persona, el instrumento que hayan escogido para presentar un testimonio vivo de lo cual Dios ha hecho en tu vida. Amén. Dios les bendiga a todos los que están viendo esta transmisión. Me siento agradecido con ustedes de que mi testimonio sirva para muchas vidas, para muchos jóvenes, los cuales quieran ser transformados por el poder de Dios. Amén. Amén. Cerca de los 16 años empecé lo que fue consumiendo drogas, consumiendo alucinógenos, ese tipo de drogas empezaron a transformar poco a poco mi pensar, mi vivir, mi caminar. Y cerca de los 15, 16 años empezó como ese cambio de lo natural a lo incómodo, lo que puede suceder en un joven en este tiempo. Tú empezaste en esta vida de la droga, de los vicios. ¿Con qué droga iniciaste tú? Nunca se te vino a tu mente, no, yo la pruebo y ya, no pasa más nada, no la vuelvo a probar, solamente es por querer hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo iniciaste tú? ¿Con qué tipo de droga? Al principio empecé a fumar cigarrillo. Ciertamente cuando empecé en ese ámbito, pensé en hacerlo una sola vez y dejarlo. Pero al pasar de los días, al pasar del tiempo, seguí consumiendo y consumiendo. Después empecé a consumir cocaína. Siempre he visto que cuando alguien principia en esto de la droga, del alcohol, siempre inicia con la marihuana. ¿Cómo así que tú iniciaste con la cocaína? Esto está fuerte ahí. Tremendo. Así me decían los compañeros. Pero tú te estás saltando los conductos de un joven cuando empieza a consumir droga. Wow. Porque los jóvenes empiezan consumiendo cigarrillos, marihuana, y de ahí van subiendo de nivel. Pero yo diría que los planes de Satanás, rápidamente era matarme enseguida. Cosa que me estaba trasladando de un sitio a otro, pero un salto tremendo. Y empecé a consumir coca, que era algo terrible para mi cuerpo. Amén. Dios mío. Esto está tremendo, Erling. Y en medio de esa etapa, cuando tú comenzaste a consumir, ya tu familia sabía. Cuéntame, ¿no tuviste problemas, peleas en medio de esa etapa de tu juventud? Lo que marcó al principio mi caminar, mi mal caminar, fueron problemas familiares, los cuales empezaron como a destruir mi ser, a destruir mi vida. Cuando empecé a consumir, ya mi situación personal se fue empeorando, meses tras meses fue empeorando, porque fue aumentando el consumo y fui entonces consiguiendo problemas con otros jóvenes, empecé a vender vicios, empecé a tener malos ámbitos, estar en malos sitios, o sea, como que mi vida se iba hundiendo poco a poco, Satanás la llevaba directo al vacío. Amén. Wow, esto está fuerte. Cuéntame, yo me enteré como de un machetazo, yo no sé qué tiene en la pierna, no sé si fue un tiro, no recuerdo bien. ¿Qué fue en sí lo que te sucedió en ese momento? ¿Qué pasó ese día? Bueno, eso fue ya cuando largo el tiempo de yo empezar a consumir droga. Empecé a tener problemas, dificultades con muchos jóvenes. Y bueno, ese día nos encontramos con la culebra, como dicen en San Andrés, nos encontramos con la culebra, empezó el pleito, empezó el problema, la pelea. En un momento a otro quedé yo solo, me corretearon en aquel momento,
para la gloria de Dios estoy aquí dando el testimonio. Sentí que Satanás ese día quiso matarme, pero la voluntad del Padre me tiene hoy aquí. En ese momento me cortaron con un pico de botella y le doy gracias a Dios que empecé a correr, me caí como 2, 3 veces, que eso a mí nunca se me olvida. Y algo en mi mente me decía, levántate, 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 Wow. porque estaba perdiendo mucha sangre y yo caí en el monte, no había nadie. O sea que si la voluntad de mi amado no estuviera conmigo, yo hoy en día no estuviera dando este testimonio, en el cual muchos jóvenes van a ser bendecidos, muchos jóvenes van a quedar impactados con lo que Dios hizo con mi vida en el nombre de Jesús. Tremendo esto, Erling. Y de casualidad en esa etapa donde tú estabas viviendo estos problemas, nunca te tocó quizá irte del lugar donde tú vivías, apartarte a otro lugar, después que llegaste a ese otro lugar, problema en ese mismo lugar y apartarte ya. Nunca te pasó así, que ya no tenías lugares donde están porque eran problemas y problemas. Amén, amén. Ciertamente no salía de mi barrio por lo mismo, porque tenía muchas dificultades por todos lados, tenía muchos problemas. Entonces, al salir, tenía que salir yo armado, porque si no salgo armado, entonces estaría perdiendo yo el momento. De pronto, una persona joven con el cual yo tenía problemas podía hacerme daño y siempre tenía que estar armado. Siempre los policías me estaban requisando porque en el barrio, en la calle, ya me conocían. Entonces, el problema era que cuando yo salía a la esquina, como vendía droga, estaba como muy pendiente a esa situación. Entonces me requisaban, me quitaban que si el cuchillo, que si una cosa, que si la otra, y me llevaban a la casa. Pero todo empezó de un tiempo tremendo para la juventud, que son los 16 años. Es donde el joven está como abierto al mundo, a lo que el mundo está ofreciendo. Amén. Ya te entiendo, Erling, sí, es una realidad. Y en medio de esa vida, nunca llegó alguien que te predicó la palabra, no, Erling, tú vas a ser grande en Dios. Nunca escuchaste que estuvieron predicando, nunca te acercaste a un lugar estando viviendo esos momentos. La verdad, recordando, no, nunca, porque cuando es así, Satanás lo mantiene lo más lejos posible. Sin embargo, hay jóvenes que sienten a Dios en medio de su dificultad, pero yo no vi a Dios de pronto en medio de una palabra, en medio de un profeta que llegara donde mí y me diera, no, esto y lo otro, nunca, nunca lo sentí. Pero sí, a los días siguientes me sentaba a meditar y me ponía a pensar de la locura que había hecho el día anterior, o sea, de lo que había pasado, y yo todavía estaba vivo, estaba presente. Yo como que decía, algo me está manteniendo, pero en medio de la ceguera, en medio de estar vendado, mi situación iba complicando, como te dije al principio. La droga iba aumentando, los problemas iban aumentando, y yo como que no tenía para dónde ir ni para dónde salir. Me encontraba como encerrado en ese círculo vicioso en el cual Satanás me metió, me incrustó, y estaba muy atado a la droga, porque consumía a diario, estaba consumiendo a diario. No estaba mal en los momentos que no consumía. No había un día que tú aguantaras sin consumir. Me sentía desesperado. Yo como tal, si no tenía, tenía que atracar. Wow. Salía a robar para conseguir, de pronto conseguir una cadena de plata, un celular. Entonces lo vendían 10,000, 15,000 pesos, pero a causa de la droga. Por querer consumir, a causa de la droga. 5,000, 10,000 pesos. Entonces iba, me compraba un gramo, me compraba una bolsita, y con eso me conformaba. Eso como que me llenaba y me sentía tranquilo. Nunca pensaste que sería de tu vida si a ti te agarraran preso. Nunca pensaste que estarías a punto quizá de algún día un policía agarrarte, ir a la cárcel. Nunca te imaginaste eso. No, el momento llegó, porque a mí me cogieron 2 veces con droga. Me cogieron. Y la segunda vez sí me llevaron a la fiscalía, me reseñaron. Yo dije, bueno, voy a caer preso. Pero sucedió algo poderoso. La verdad es que cuando nosotros estamos marcados, estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, se hace manifiesto hasta en el peor momento. Cuando yo estaba en la fiscalía, yo pensé que de pronto me iban a meter preso. Ellos estaban dando mucha vuelta. Después de que me habían reseñado, me habían pedido los números de mi papá y mi mamá, y de pronto para que me traigan los útiles personales. No tenía escapatoria, estaba en la Sijín. De repente ellos vienen y me dicen, te puedes ir para tu casa. Dios mío. Y yo, ¿cómo así? Entonces ellos me dicen, váyase para su casa, huevón. Me hablan de esa forma en ese momento. Yo dije, bueno, yo no voy a resistirme, yo me voy. Claro. Y yo me fui. O sea, el mismo Dios no permitió que yo llegara a una cárcel. Yo siento que los planes de Satanás era meterme en una cárcel y quizás en la cárcel, ese era, para mí eran los planes de él. Sí, claro. Por eso fue que Dios no permitió que yo cayera en una cárcel. Erling, y yo te hago una pregunta. En ese momento, en esos momentos cuando andaba en la droga, en esos conflictos, ¿tú sentías, cómo explicarte, tu familia, tu madre, tu padre estuvieron ahí,
o te dieron quizá la espalda, o tú sentiste, ellos siempre estuvieron, pero tú eras un dolor de cabeza en ese momento para ellos. Ellos siempre estuvieron, la verdad siempre estuvieron porque me estuvieron aconsejando, me estuvieron regañando, mi papá me buscaba por aquí, me buscaba en los picos y todo eso. La rebeldía la tenía yo quería estar en la calle, yo salía los viernes, llegaba los lunes, o sea, Dios quería estar mío. constantemente en la calle, quería estar bebiendo todos los días, o sea, es una vida tan desordenada que hoy en día yo me pongo a pensar esa vida y ni yo mismo me las creo, yo no me las creo, porque un Dios. desorden tan grande O que sea, Ernie, tú ahora, si te imaginaras o pensaras cómo fuera tu vida si no tuvieras a Cristo en este momento, tú quizás crees que tú estuvieras vivo en este momento. no, en realidad no. Yo pasé mucho peligro, lo que fueron tiros, peleas con machete, con cuchillo, o sea, no creo. Si el plan de Dios no estuviera conmigo, yo estuviera muerto hace rato, cerca de 2010, de 2007, 2010, de 2006, 2007, no estuviera yo en la tierra, en realidad. Que eso desde 2006 en adelante, eso fue un tormento total. Tenía yo peligro, últimamente me estaban amenazando de muerte, por eso fue que tuve que salir de San Andrés, porque era una situación muy grave. Tuve que Wow. salir a escondida, porque me amenazaban. Yo salía a la calle y me tenían vigilado, me llamaban, tú estás en tal parte. Y yo decía, pero ¿qué ropa tengo yo? Tú estás vestido así, 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 así. Dios mío. Y yo decía, o sea, no tengo para dónde coger. Yo tenía que estar encerrado, tenía que estar oculto, porque me estaban siguiendo. O sea, si alguien que no te está viendo y te dice la ropa que tú tienes, es porque te están vigilando. Claro, claro. Entonces me decían, te vamos a matar porque estuviste atracando, estuviste robando, estabas vendiendo drogas, tú eras jíbaro, no estabas quitando la plaza, que esto. O sea, me daban muchas razones. Y yo siento que no llegó mi muerte por hoy en día poder yo dar este testimonio a muchos jóvenes en el nombre de Jesús. Estuviste contando una vez, hubo un muchacho, yo no sé, una pelea que tú tuviste con él y después te encontraste con él en un supermercado, ahí hubo una reconciliación. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Esa reconciliación fue ahora estando tú en Cristo o no estando en Cristo? En el Evangelio, eso fue en el 2019 que yo viajé, llegué a San Andrés, el Señor me abrió las puertas, me dio un trabajo, yo llegué a comprar un material y precisamente Él estaba ahí. Pero el primer día yo sentí que Dios quiso hacer algo, mas yo me resistí. No es fácil pedir perdón, no es fácil pedir disculpas, pero el Señor me envió nuevamente a ese mismo lugar. Y yo dándole el testimonio a la recepcionista, ella me dijo, Él está por ahí, aprovecha y habla con Él. En el preciso momento abrió la puerta de Él y me encontré cara a cara con Él. Pero o sea, como que me dio algo y me aguanté ahí. Entonces Él subió, se movió, yo di una vueltica, empecé a orar. Cuando Él salió, lo agarré y empecé a hablarle, empecé a explicarle, a recordarle el día de los sucesos. Y antes de yo terminar de decirle, él ya estaba moviendo la cabeza, porque él me dijo, desde ese mismo momento yo sabía que eras tú. Pero sucedió algo poderoso, algo sorprendente. Lágrimas se salieron y sentí que mediante yo estaba dando esas disculpas, cuando yo estaba hablando con aquella persona, algo como que se despojaba de mi cuerpo. Yo me sentía como más liviano. O sea, yo empecé a pedirle perdón por lo que había pasado. Él me entendió. Cada vez que nosotros perdonamos a alguien que quizá uno le hizo daño, que quizá ellos no hicieron daño a nosotros, hay cargas que uno llevaba de las cuales uno somos librados. O sea, hay un peso cuando tú sientes rencor, hay un peso cuando tú no perdonas. Y cada vez que tú perdonas a aquella persona que te hizo daño, tú te sientes libre. Eso fue lo que pasó contigo en ese momento. Y el muchacho te recibió la disculpa, el perdón. Él me recibió, él me dijo, no, cuenta conmigo. Siento que él también se sintió cómodo por la disculpa que yo le estaba pidiendo. Él me dijo, hasta me hiciste un favor porque yo a esos lados iba a gastar mi plata, iba a perder mi plata. Entonces, desde que me sucedió eso, no volví a llegar más a ese sitio. Así que nos dimos la mano, nos abrazamos y siento que Dios se glorificó en ese momento. Hubo un rompimiento en el nombre de Jesús. Muchos cristianos, muchos de nosotros pensamos que no debemos pedir perdón, pero es necesario pedirlo, porque aún partimos de esta tierra y tenemos esa carga encima. Y dice la palabra que habrá sorpresa en los cielos. Muchas personas pensarán que tienen la salvación asegurada, pero no han perdonado. Y es necesario que el cristiano perdone en el nombre ¿Cómo de Jesús. llegaste tú al evangelio? ¿Cómo fue eso? Después de mi momento tan difícil en San Andrés, que yo tuve que salir, llegué a Pasacaballo, duré como 4 años en Pasacaballo,
el Señor permitió que el negocio se fuera a piso. Me trasladé a Tierra Bomba, donde empecé a trabajar con mi padre lo que tenemos en negocio. En ese momento conocí a la madre de la niña, que hoy en día ya tiene 3 años la niña, y para la gloria de Jesucristo, los padres de ella son pastores, alabanza al Señor. Ellos empezaron o sea, aceptaron nuestra relación en aquel momento, y ellos vinieron levantándose en lo que es el Evangelio, empezaron a llegar a los pies de Cristo, empezaron a avanzar en la obra de Dios, y empezaron a invitarme, porque yo empecé a vivir en ese núcleo familiar, empecé a estar viviendo con ellos. Ellos empezaron a invitarme a la iglesia. Y algo que me impacta, que hoy en día ellos son pastores, algo que me impacta, que yo, aunque estaba en el mundo, yo iba a la iglesia, yo iba drogado a la iglesia, iba consumiendo cocaína a la iglesia, iba hasta empepado a la iglesia. Después de que salí de la iglesia, me iba para la fiesta. Con el tiempo, el Señor empezó a tocar mi vida y empecé a sentirme mal en ese mundo, en ese ámbito, en la calle donde estaban los picos, y empecé a tomar una decisión junto con los pastores, de ir a la iglesia, y de ahí empezar a guardarme en la casa y a tomar como un solo rumbo, un solo camino. Desde ahí empezó a trabajar el Señor conmigo, junto con mis padres espirituales, que son mis pastores hoy en día, con los cuales estoy trabajando hasta este momento en Punta Canoa, Cartagena, en el cual estamos trabajándole duro al Señor en el nombre de Jesús. ¿Qué reflexión le puedes dar tú a esas personas que quizás están viviendo lo mismo que tú has vivido y que ellos creen que la mejor salida del problema ya es de ellos es matarse, tirarse de un puente, hacerse daño? ¿Qué le puedes decir tú a esas personas? Bueno, inicio con una palabra, la cual está en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, con espíritu inmundo. Amén. Entonces, lo que se mueve en la tierra, la gente que no conoce a Cristo, no sabe que hay demonios, no sabe que hay principados. Entonces, un joven que tiene dificultades, que tiene problemas, le entra el pensamiento de consumir droga, de quitarse la vida, de tomar malas decisiones. En cuanto Jesucristo murió por nosotros, es cuando hay esperanza para una nueva vida. Esos jóvenes que de pronto les ha llegado ese mal pensamiento, de pronto tienen problemas en su casa, dificultades, de pronto están decepcionados de la vida, de pronto tienen odio, rencor en sus corazones. La mejor solución y el mejor camino es Jesucristo de Nazaret, aquel que transformó mi vida, aquel que me resucitó. Yo puedo hablar de una resurrección. Amén. Yo muerto físicamente no estuve, pero carnalmente en el mundo estaba vendado, estaba sellado. Alabanza a Jesús. Pero llegó Jesucristo y me dio vida, por cuanto Él es el Dios de la salvación. De esa misma forma, hoy las puertas de los cielos están abiertas para aquellas personas, para aquellos jóvenes que tienen 15, 16, 17 años, que son los tiempos en los cuales el mundo empieza a ofrecer, a abrir sus puertas. La mejor solución es Cristo. No es como los jóvenes dicen, que los cristianos somos aburridos, que nos vamos a poner viejos. Yo estoy más joven que nunca, alabanza a Jesús. Yo tengo 31 años y me ponen 20, me ponen 18, 17. Wow. Gloria al Señor, me ponen 15 años. La presencia del Señor me rejuveneció. Aleluya. Amén. Entonces me siento más gozoso que en el mundo. Más vale un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ella. No necesitamos cerveza, no necesitamos trago, ni mucho menos droga. Wow. Necesitamos, Dios mío, yo siento presencia. Necesitamos el Espíritu de Dios para nosotros gozarnos en la presencia. Alabanza al Cordero. Amén. Está diciendo que si aún Satanás no ha matado a esa persona, aún hay esperanza para esa persona. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, con esto terminamos. Dios los bendiga.